Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Universidad de Lima, a este webinar cuyo título es Coyuntura económica, financiera y social del Perú. Para dar inicio a, a este webinar, vamos a darle la palabra de bienvenida al magíster Alberto Tokeshi Shirota, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Buenas noches, distinguidos invitados, profesores invitados, profesores de nuestra facultad, estimados alumnos, participantes todos, muy buenas noches. Si un país quiere planificar su crecimiento económico en el largo plazo, antes debe afrontar, menguar, resolver los factores de la coyuntura económica, financiera, política y social que le afecta. En ese contexto es que vinculamos conceptos que para algunos puede parecer abstractos, ¿no? Abstractos como la globalización, la incertidumbre, la inestabilidad, la credibilidad en la política económica y las expectativas, ¿no? Vinculado eso con el comportamiento de la economía y su efecto en el poblador, población, en las empresas, llamémoslos los agentes económicos. Este efecto, ¿no?, se suele decir, se transmite a través de los precios, ¿no?, en los diferentes constructos que la ciencia económica ha generado para expresar este concepto, ¿no? Llámese el índice de precios al consumidor, las tasas de interés, los indicadores de la Bolsa de Valores de Lima, el tipo de cambio, los términos de intercambio, o sea, constructos que de alguna forma establecen estos medios de comunicación de estos efectos que estoy refiriendo. Es ahí cuando, en el límite, cuando se ve la importancia, es decir, se pone a prueba el tener y al tener y administrar de manera eficiente los llamados así sólidos fundamentos macroeconómicos, la ejecución eficaz de una política monetaria, fiscal, ¿no?, y tener un sector productivo y un sistema financiero que acompañen esos procesos. El evento que nos reúne hoy debe justamente profundizar en esta discusión, ¿no?, que espero sea sumamente provechosa, sobre todo para nuestros alumnos. Por esto quiero en principio agradecer, ¿no?, la visita virtual, ¿no?, ¿no?, de la doctora Claudia Ruiz, del doctor Paul Castillo, ¿no?, invitados especiales como ponentes, de nuestros profesores, también doctores Gonzalo Llosa, Vicente Tuesta y Pedro Grados. El doctor Pedro Grados, director de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, a quien felicito por la organización de este importante evento académico. Termino estas palabras sencillas, breves,
¿no? Dando la bienvenida a todos los participantes, agradeciendo nuevamente a nuestros invitados, expositores y profesores de la facultad, ¿no? Y al dirigirme a los participantes, a los alumnos, quiero expresarles que eventos académicos de esta naturaleza sirven para enriquecer el conocimiento, ¿no? Para vincular ese conocimiento de aula que se aprende y vincularlo con los elementos de la realidad, que finalmente la ciencia económica interpreta de la mejor forma, ¿no? Entonces, quiero desearles a ustedes muchos éxitos y a los alumnos participantes decirles que disfruten de la charla de hoy y, por supuesto, aprendan mucho. Muchas gracias, éxitos en la jornada. Los dejo a ustedes. Gracias, señor decano. Vamos a continuar con la primera presentación a cargo de el magíster Pedro Graus Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, con el título Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima. El profesor Pedro Graus es candidato a doctor en Gobierno y Gestión Pública por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. Realizó estudios doctorales en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Cursó la maestría en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima. Es economista por la Universidad de Lima. Además fue presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, vicepresidente de Gestión de Portafolios y Pensiones, gerente general y gerente de inversiones de Profuturo AFP, del grupo Scotiabank y vicepresidente de la Bolsa de Valores de Lima. Actualmente es director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima y miembro del directorio del Banco de China en Perú. Adelante, profesor Graus. Muchísimas gracias por tu presentación, Haldor. Muchísimas gracias, además, al decano por sus palabras. Es una presentación corta de lo que venimos haciendo en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, vinculadas con el Observatorio Económico, Financiero y Social. El observatorio, la idea surgió antes de la pandemia y lo hemos empezado a implementar desde el año pasado. ¿Qué objetivos tiene? Pues convertirnos en un instrumento que permita que la comunidad de la Universidad de Lima se mantenga permanentemente enterada del acontecer económico y financiero, y que además nos permita tener presencia en medios, generando información, generando consensos. Y trabajar tanto la parte de coyuntura, entender lo que viene ocurriendo en el mundo, en la región y en el Perú hoy día, más que nunca, con todos los problemas post-pandemia, la guerra, los problemas de inflación, etcétera, sobre lo cual algo comentarán nuestros expositores el día de hoy. Y la estructura para fomentar la investigación, entender la realidad económica, social y financiera de nuestros países y cómo lo que ocurre en el mundo nos viene afectando. Pretendemos fomentar la discusión y que esa discusión genere un efecto multiplicador de conocimiento hacia nuestra comunidad. Pensamos trabajar en el Observatorio Económico, Financiero y Social, tanto en el corto plazo a través de reportes y eventos, y en el largo plazo a través de investigaciones. Y además estamos incorporando al Laboratorio de Mercado de Capitales, un proyecto que implementó la universidad hace aproximadamente 22 años y que nos permite estar conectados con el mundo a través de los dos sistemas de información más importantes a nivel internacional en lo que se refiere a mercados en general, como son Bloomberg y Refinitiv, anteriormente Reuters. La misión y la visión la leeré rápidamente. La misión: contribuir con la sociedad académica, profesional y hacedores de políticas en la investigación, análisis, monitoreo y difusión de variables macrofinancieras y sociales con un impacto favorable a la estructura y coyuntura de la economía peruana. Queremos no solamente transmitir conocimiento, sino generar conocimiento, y acá van a ver base de datos y vamos a fomentar la investigación conjunto con el equipo de investigadores de la facultad.
La visión, ser un espacio de referencia en el ámbito académico y en medios de comunicación en temas macro, financieros y sociales, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, convirtiéndonos en uno de los mejores de la región. El año pasado iniciamos este trabajo con una estrategia inicial a través de la organización de conferencias, son básicamente en mayo y en noviembre, porque los meses anteriores, si tenemos una representante del Banco Mundial, salen las estadísticas internacionales del World Economic Outlook que nos permiten entender un poco más cómo viene actuando, qué ocurre en el mundo y sus efectos en nuestros países. Y por otro lado, la elaboración de productos útiles para la toma de decisiones en temas de economía, finanzas e indicadores sociales. Esto será comentado el día de hoy, algunos de estos temas por el profesor Vicente Tuesta, y en este equipo está el doctor Vicente Tuesta, el doctor Gonzalo Llosa, el magíster José Luis Nolasco, con el apoyo profesional de Leslie Arroyo, y también una practicante, estudiante destacada, Ariana Chamochumbi. Queremos posicionarnos además en medios de comunicación, estamos lanzando un podcast. El objetivo es que realmente contribuyamos con la profesionalización, una discusión alturada, entendida, de todo lo que viene ocurriendo en nuestra economía y qué debemos de hacer y qué no. Finalmente, mencionarles que pre-pandemia teníamos 2 proyectos, el observatorio, y acá están todos los responsables del observatorio, ya los mencioné, el profesor Vicente Tuesta, Gonzalo Llosa, Guillermo Boitano, también el magíster Javier Penny, que es el responsable del Laboratorio de Mercado de Capitales, y que ya viene trabajando mucho tiempo en él, y el profesor José Luis Nolasco, practicante profesional Leslie Arroyo, y practicante profesional Ariana Chamochumbi. Finalmente, y reitero, en julio lanzamos nuestra revista Desafíos, como conversaba el día de hoy temprano con el decano, después de muchos años, estamos relanzando una revista, es una revista nueva, pero en el pasado tuvimos muchas revistas por X y Z razones, dejaron de publicarse, pero el objetivo de esta revista es, con el tiempo, alcanzar los más altos niveles de estandarización en lo que se refiere a producción científica y alcanzar además nuestra inscripción en todos los repositorios científicos, llegando a Scopus y a Web of Science como objetivos finales, ¿no? Fomentando la presencia de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas en la comunidad científica nacional e internacional. En otras palabras, estos son 2 retos en los cuales venimos avanzando y creemos que de esa forma no solamente contribuimos con el desarrollo de la facultad y de la universidad, sino con el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Grados. Como siguiente presentación, tenemos a la profesional Claudia Rives, economista del Departamento de Finanzas y Desarrollo del Sector Privado del Banco Mundial. La profesora Claudia Rives es magíster y doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Su área de investigación se ha centrado en comprender el impacto que tienen los individuos y las empresas, el acceso a las finanzas y el rol que tienen los servicios financieros en la promoción del desarrollo económico. Actualmente es economista del Departamento de Finanzas y Desarrollo del Sector Privado en el Banco Mundial. La presentación tiene como nombre Acceso al crédito para personas y empresas en el Perú. Adelante, por favor. Muchas gracias. Una pregunta, ¿están viendo bien la pantalla con las slides? Perfecto. Ah, buenísimo, excelente. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para presentar en esta conferencia. Mi nombre es Claudia Rives Ortega y como ya se dijo, trabajo en el grupo de investigación del Banco Mundial y hoy les voy a presentar un proyecto que estamos llevando a cabo sobre la discriminación en el crédito PYME de pequeñas y medianas empresas en el Perú. Este trabajo es coautoriado con Iranía Raiz, Miriam Brun, Gonzalo Llosa y Rodolfo Stucchi. Y para arrancar con el proyecto, déjenme les platico un poquito los grandes rasgos. ¿Qué estamos haciendo con este proyecto? Este proyecto se remonta a 2012, cuando empezamos a colaborar con uno de los bancos comerciales más grandes del Perú. Este banco en ese momento buscaba expandirse en el segmento PYME a empresarios pequeños y medianos. Para ello, el banco piloteó una nueva tecnología, que es una tecnología fintech, que le permitía evaluar la capacidad de pago de las PYME.
porque era un mercado que no conocía. Una gran ventaja de esta tecnología es que no requiere de información crediticia de las personas para calcular la probabilidad de repago de un crédito. Esto es un gran problema cuando quieres evaluar a las pymes, porque no hay mucha información normalmente de estas empresas. Entonces, esta tecnología en realidad en lo que se basa es en pruebas psicométricas que se realizan en un tablet a la persona que solicita un crédito. Cómo funciona es que la persona solicita un crédito, en ese momento el banco saca un tablet, la persona llena un cuestionario y de ahí se sabe después cuál es su capacidad de pago. Usando esta tecnología, el banco evalúa a 1,883 pymes que en 2012 llegaron a sus puertas a solicitar un crédito de capital de trabajo. Y básicamente para cada pyme, esta tecnología arrojó un score de 3 dígitos, muy parecido a cualquier otro score que ustedes conocen como los scores crediticios de Equifax, por ejemplo. Esta tecnología, por cierto, le voy a estar llamando EFL por sus siglas en inglés, la compañía que la hizo. Entonces, básicamente el banco va a usar esta información de los scores psicométricos para evaluar, para decidir si aprueban o no a las empresas, a las pymes para un crédito. El banco escoge un valor corte del score de tal forma que pymes que obtienen un score EFL mayor o igual a 0 automáticamente son aprobadas para un crédito con el banco, reciben una oferta de crédito sin más ni más, sin más trámites, y pymes que obtienen un score por abajo de 0 tienen que ir a un agente de crédito del banco. Si el agente de crédito las aprueba, entonces ahí sí reciben la oferta de un crédito. Entonces, lo que vamos a hacer en este proyecto es aprovechar los datos, usar datos tanto del banco como de Equifax Perú para contestar, número 1, si ser evaluado por un agente de crédito, que es una forma de evaluar mucho más subjetiva, sujeta a sesgos, por así decirlo, induce, de hecho, sesgos en contra de ciertos grupos. En las slides que les voy a enseñar hoy nos vamos a referir a mujeres, sobre todo. Pero otra pregunta que queremos contestar es si moviéndonos o moverse de esta tecnología subjetiva, que es de por un agente de crédito, a una tecnología de evaluación más objetiva, como la del uso de esta tablet, ayuda a corregir o a reducir dichos sesgos. Para contestar esta pregunta, vamos a estar usando datos de las pymes, de estos empresarios, que obtenimos vía el banco. Los datos que el banco nos pasó son el DNI, el RUC de estas empresas, de estas pymes, el género del empresario, si es hombre o mujer. También sabemos su edad, ventas, ubicación dentro del Perú y el sector económico al que pertenecen al momento de solicitar su crédito. Toda esta información la pyme la da cuando solicita su crédito. También el banco compartió con nosotros el score EFL que cada pyme obtuvo cuando fueron evaluadas por esta tecnología y sabemos si la pyme fue rechazada o aceptada para el crédito. Complementamos estos datos del banco con datos de Equifax Perú que compramos. Estos datos que Equifax nos pasa incluyen el score Equifax y el historial crediticio de todas estas pymes, las 1,883 pymes, al momento de que solicitaron su crédito. Entonces, cuando nosotros vemos a las pymes que llegan a solicitar su crédito, podemos ver cuál era su historial crediticio, cómo llegan en términos de su salud crediticia. Y también, muy importante, de Equifax Perú conseguimos información mensual desde que solicitan su crédito las pymes hasta 4 años después. Esta información nos permite entender qué pasa con créditos nuevos y los montos de estos créditos 6 meses después de que estas pymes solicitan su crédito. Y también conseguimos de Equifax los score Equifax ya a más largo plazo, 4 años después de que estas pymes solicitan un crédito, para entender qué pasa en el largo plazo con la capacidad de pago de estas pymes. Entonces, rápidamente les quería explicar cuál es la estrategia que vamos a usar para analizar esta pregunta y contestar estas preguntas. Aquí, en esta diapositiva, les estoy mostrando la distribución de los scores EFL que obtuvieron las mujeres que solicitaron un crédito. Aquí pueden ver
que cómo se ven estos scores. Hubo mujeres que tuvieron un score muy bajo, de menos 150 puntos. Hubo mujeres que tuvieron un score de 100 puntos, muy alto. Y la línea vertical rosada nos está diciendo cuál fue el corte. A la derecha de ese corte, scores arriba de 0, quiere decir que son pymes de empresarias que fueron evaluadas solo por la tecnología y automáticamente aprobadas para un crédito. A la izquierda, empresarias que sacaron scores por abajo de 0 son empresarias que tuvieron que ser evaluadas por un agente de crédito. Idealmente nuestra estrategia va a explotar este corte y vamos a comparar mujeres que cayeron a la izquierda de este corte con mujeres que cayeron a la derecha. Sin embargo, esto tiene un problema. Y el problema es que si yo comparo una mujer que sacó un score de menos 80, muy probablemente va a ser una mujer muy diferente de una mujer que sacó un score de 80. ¿Por qué? Porque justamente el score me está diciendo que la mujer de menos 80 tiene una capacidad de pago mucho menor a la mujer que sacó un score de 80. Y yo al final del día no quiero comparar mujeres que son muy diferentes. Yo lo que quiero son, en el estudio lo que vamos a querer es mujeres que son muy parecidas, pero por un proceso aleatorio, unas fueron evaluadas por un agente de crédito y otras por esta otra tecnología subjetiva. Aquí es donde entra el método de regresión discontinua. La idea de este método es únicamente comparar mujeres por arriba y abajo del corte, pero dentro de una ventana, o como se dice en español, un ancho de banda muy angosto. Este ancho de banda, aquí en la figura lo estoy marcando con un rectángulo rosado. Muy cerca de este corte, el supuesto de esta estrategia es que el score que obtienen mujeres adentro de este corte es básicamente aleatorio. Un ejemplo, una mujer que en su score obtiene un 2, fácilmente pudo haber obtenido un menos 2 y quedar a la izquierda del corte. Entonces, por una cuestión de azar, le tocó estar a la derecha y no a la izquierda del corte. Ese es el tipo de variación que queremos explotar. La misma idea aplica para los hombres y es lo mismo que vamos a estar haciendo. De todos los hombres que aplicaron un crédito, solo vamos a estudiar aquellos que están en un ancho de banda muy cercano al score, porque son hombres que en principio son muy comparables y solo por cuestiones de azar quedaron a la izquierda y fueron evaluados por un agente de crédito, o a la derecha y no fueron evaluados, no se necesitó ser evaluados por este agente de crédito. Y entonces, ya ahora, dado que tenemos esta discontinuidad, lo único que necesitamos es confirmar que este método de regresión discontinua es válido. Y para ello, lo que necesitamos es confirmar que dentro del ancho de banda que estamos usando, no encontramos diferencias entre pymes que obtuvieron scores por arriba o por abajo de este valor corte. Y por poner un ejemplo, tenemos un paper donde hacemos estas pruebas muy exhaustivas. Aquí les voy a enseñar 3 variables que observamos al momento de solicitar el crédito, en donde vemos que las pymes en realidad no cambian, las pymes que quedan a la izquierda o a la derecha son estadísticamente idénticas. Aquí tienen 2 figuras de mujeres y de hombres. El área gris es el intervalo de confianza a 90%, y cada puntito, por ejemplo, para las mujeres, cada puntito rosado representa las ventas promedio de las mujeres que recibieron o que obtuvieron un score, cada valor del score. Entonces, el mensaje, hay 3 mensajes en esta diapositiva. Uno, cuando vemos a las mujeres que dentro del ancho de banda quedaron por abajo o por arriba del corte, son idénticas en cuanto a sus ventas. No hay diferencias. Cuando vemos a los hombres, el segundo mensaje es el mismo. Hombres que quedaron por arriba o por abajo del corte son idénticos en cuanto a sus ventas. Entonces, los que se fueron y fueron evaluados por un agente de crédito y los que no son idénticos. Y el tercer y último mensaje de esta slide es que las ventas de hombres y las ventas de mujeres también son muy parecidas. Los hombres que solicitaron un crédito de capital de trabajo en cuanto a sus ventas son muy comparables con las mujeres. Ahora déjenme moverme a otra variable que vemos al momento de que estas pymes solicitan un crédito. Esta variable es el score Equifax, cuando estas pymes en 2012 piden este crédito. Mismo mensaje, el score Equifax para pymes que quedaron abajo o arriba del corte es muy parecido y no encontramos diferencias ni en hombres ni mujeres. Las pymes dirigidas por mujeres son muy comparables en cuanto a su score crediticio a las pymes dirigidas por hombres.
Finalmente, este es el tercer ejemplo. En el paper otra vez tenemos muchos más. En términos de relaciones crediticias con otras instituciones financieras en el Perú, cuando las pymes piden un crédito, el número de relaciones que tenían con otras instituciones también es muy parecido. Todo esto, el mensaje que estamos teniendo es el siguiente. Dentro del ancho de banda que estamos analizando, al momento de solicitar un crédito, no hay diferencias entre pymes que van a ser evaluadas por un agente de crédito y por la tecnología objetiva fintech. El segundo punto que quiero recalcar es que al momento de solicitar crédito también vemos que las pymes dirigidas, operadas por hombres y por mujeres son estadísticamente muy similares en sus características observables. Ahora bien, el paso que sigue es entender si evaluar a los solicitantes vía un agente de crédito en lugar de vía una tecnología más objetiva, como le llamamos nosotros, genera algunas diferencias en su acceso a crédito. O en el tipo de crédito que reciben. Y de ser así, esto para nosotros lo estamos interpretando como evidencia de discriminación de género en el mercado de crédito de las pymes. Déjenme les enseño un poquito qué estamos viendo de los datos. La primera figura resume una variable de interés, nuestra primera variable de interés, que es la probabilidad de ser aprobado para un crédito con nuestro banco. Esta gráfica la enseñamos tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, como ya sabemos, las pymes que obtuvieron scores mayores a 0 reciben automáticamente una oferta de crédito del banco. Es por eso que esta línea horizontal nos está diciendo cuál es el promedio de esta probabilidad para las mujeres que son evaluadas por la tecnología. El promedio es 1, todas recibieron si pasaron con scores arriba de 0. Igual los hombres que pasaron arriba de 0 tienen con probabilidad 1 una oferta de crédito. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con las pymes que no tuvieron scores arriba de 0 y que tuvieron que ir por un agente de crédito? Estas pymes, lo que nosotros vemos es que los agentes de crédito no aprobaron a todas. Solo 80% de las mujeres pymes que tuvieron que pasar por un agente de crédito fueron aprobadas para un crédito. El mismo número de pymes, hombres, fueron aprobadas para un crédito por el agente de crédito. Entonces, en esta primera variable no vemos ninguna diferencia de género. Tanto hombres y mujeres que pasaron por un agente de crédito tuvieron una probabilidad de 80% de recibir una oferta de crédito. No sabemos las características de esta oferta. Puede ser que las características que les dieron a las mujeres sean diferentes que las que ofrecieron a los hombres. Me muevo a nuestra segunda variable de interés, que es la probabilidad de que nosotros en la base de la central de riesgos o la base de Equifax Perú encontremos a estas pymes con un crédito 6 meses después de la solicitud. En esta gráfica solo estamos enseñando la probabilidad de las mujeres que fueron evaluadas por un agente y evaluadas por la tecnología, la probabilidad que tienen de tener un crédito 6 meses después. Y lo primero que vemos es que 6 meses después de la solicitud, las mujeres del piloto de hecho tienen una probabilidad más baja de tener un crédito cuando son evaluadas por un agente. Aquí podemos ver esta línea, lo que nos está diciendo es que solo 30% de las mujeres evaluadas por un agente se les ve con un crédito 6 meses después, en contra o a diferencia de las mujeres que fueron evaluadas por esta tecnología, que 50% tienen un crédito 6 meses después. Hay una diferencia de 26 puntos porcentuales. Aquí es muy importante acordarnos que cuando vimos si había diferencias a la hora de solicitar un crédito, encontrábamos que no, que estas mujeres a la izquierda son idénticas a estas mujeres a la derecha. Ahora déjenme les enseño qué vemos con los hombres. Aquí lo que vemos, que a mí se me hace muy interesante, cuando vemos a los hombres que quedan arriba y abajo del valor corte de 0, tienen probabilidades de tener un crédito 6 meses después de este piloto muy parecidas. ¿A qué me refiero con esto? Los hombres que fueron evaluados por un agente de crédito, en promedio, casi 45% de estos hombres se les ve con un crédito 6 meses después de su solicitud, y los que fueron evaluados solo con esta tecnología fintech, 50% de ellos se les ve con un crédito. Sí hay diferencias, pero esta diferencia es pequeña, es de 5% este gap, y este gap no es estadísticamente significativo, no es estadísticamente diferente de 0. ¿Cómo interpretamos esto? Otra forma de interpretar esto es comparar a las pymes que fueron evaluadas por un agente de crédito.
Si las pymes fueron evaluadas por un agente de crédito y eran mujeres, solo 30% de las mujeres recibieron o obtuvieron un crédito 6 meses después. Pero los hombres, 45% de ellos los vemos con un crédito 6 meses después. Estas mujeres eran idénticas a estos hombres antes de esta solicitud. Lo único que cambia es que el agente de crédito está evaluándolas. Entonces aquí estos datos están sugiriendo que a lo mejor esta evaluación indujo algún sesgo en las mujeres. Esto, como lo interpretamos, esto sugiere que hay evidencia de discriminación de género en el acceso a crédito 6 meses después. Y esta discriminación viene a raíz del método de evaluación. Moviéndome a otros resultados que encontramos, entonces resumiendo un poco, en la slide anterior mostramos que para mujeres evaluadas por un agente, la probabilidad de tomar un crédito va a ser menor, comparándolas con con hombres evaluados por un agente y también con mujeres evaluadas con la tecnología más objetiva. Con los dos grupos vemos a las mujeres evaluadas por agente que les va peor. Ahora en este slide, déjenme les resumo qué vemos cuando analizamos qué pasa con los montos de crédito otorgado, el tamaño del crédito que se les da a estas personas. Lo que vemos es que para aquellas pymes que sí sacan crédito 6 meses después del piloto y que son evaluadas por un agente de crédito, encontramos que el crédito que obtienen es 53% más bajo que el crédito que obtienen mujeres, que eran idénticas a estas otras mujeres, pero que fueron evaluadas solo por la tecnología. Y ahora, ¿qué vemos cuando comparamos a las mujeres que los agentes de crédito evaluaron con los hombres que también los agentes de crédito evaluaron? Aquí también vemos que las mujeres están recibiendo montos de crédito 75% más bajos. Recuerden que estas mujeres eran idénticas en su historial crediticio a los hombres. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con estos resultados? Número 1, estamos encontrando que la evaluación subjetiva que se hace a través de un agente de crédito parece introducir sesgos en contra de mujeres que solicitan un crédito. No solo eso, también vemos que cuando estas mujeres no se evalúan por un agente, pero se evalúan con una tecnología más objetiva, estos sesgos empiezan a reducirse. O sea, evaluar a mujeres con estas otras métodos parece servir. Sin embargo, claro, alguien puede decir, bueno, hay una interpretación alternativa a la que tú, Claudia, me estás dando, y esta interpretación es simplemente que los agentes de crédito tienen información superior sobre la probabilidad de pago de los clientes y son mejores en predecir esta probabilidad que esta tecnología objetiva. Y si los agentes de crédito no le están dando crédito a ciertas mujeres, es porque estas mujeres en general tienen más problemas de repago y no van a ser capaces de pagar el crédito. Los agentes anticipan eso. Esta teoría no cuadra mucho con la evidencia que enseñamos, que el historial de crédito de las mujeres es muy parecido para las que quedaron abajo del corte que arriba del corte. Estas mujeres no parece que son mujeres que estaban pagando mal sus créditos. Sin embargo, una prueba adicional para corroborar que esta historia no es el mecanismo detrás de nuestros resultados es ver qué pasa con los scores crediticios de Equifax 4 años después de que estas pymes fueron a solicitar un crédito. Y cuando hacemos esto, de hecho lo que encontramos es que las mujeres que fueron evaluadas por el agente de crédito, de hecho, en el futuro, 4 años después, van a tener scores muy similares a las mujeres que fueron evaluadas por la tecnología. Entonces, esto significa que los agentes de crédito no tenían una información superior, porque el score Equifax fue muy parecido al de las otras mujeres, e incluso estas mujeres que fueron evaluadas por los agentes tienen scores de Equifax superiores a los de los hombres que fueron evaluadas por los mismos agentes de crédito. Entonces, esta teoría de que más bien era que los agentes tenían información superior no cuadra con nuestros resultados, y la evidencia es más consistente con nuestra interpretación de que las evaluaciones de crédito subjetivas vía un agente de crédito inducen sesgo en contra de ciertos grupos. Y solamente para terminar mi presentación, como trabajo a futuro, les comento que en Latinoamérica
Sabemos que hay discriminación racial, lo sabemos. Lo que no hay son muchos estudios cuantificando el tamaño de este problema. Me refiero a discriminación racial en el mercado de crédito. En Estados Unidos esta literatura es muy amplia y de hecho sugiere que la discriminación no solo existe, sino que tiene consecuencias muy adversas. Entonces, este proyecto, ¿a dónde lo queremos llevar? ¿En qué estamos trabajando ahora? El siguiente paso es, junto con la discriminación de género, también explorar la discriminación racial en créditos PYME usando este mismo piloto. Tenemos dos ideas que estamos explorando. La primera es usando los apellidos de los solicitantes. El apellido de los solicitantes, vemos en nuestra muestra que tenemos apellidos de origen quechua, de origen aymara. Una idea sería ver si los agentes de crédito están dando peores o ciertos apellidos correlacionan peor cuando son evaluados por un agente de crédito y no con esta tecnología más objetiva. Una segunda forma en la que tenemos pensado investigar estos problemas de discriminación en el mercado de crédito es usando fotografías de los solicitantes de crédito con nuestro banco. RENIEC tiene una base de datos con estas fotografías y la idea aquí sería explorar si el tono de tez o los rasgos étnicos del solicitante cómo se correlacionan con su acceso de crédito en el futuro cuando estos son evaluados por un agente en comparación a una tecnología más objetiva. Y con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias y quedo atenta a comentarios. Muchas gracias, profesora Calvo Ruiz. Continuamos con la siguiente presentación, con el tema Coyuntura económica y perspectivas del Perú. Está a cargo del profesor Gonzalo Llosa, economista por la Universidad del Pacífico, magíster y doctor en economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Sus investigaciones se enfocan en temas relacionados con la macroeconomía internacional, las finanzas internacionales, los ciclos económicos y la política monetaria. Se ha desempeñado como gerente de estrategias de inversión en RIMAC Seguros y Profuturo FP, investigador del Departamento de Economía de la UISLI, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y economista del Banco Central de Reserva del Perú, gerente de estrategia de inversión de Prima FP y además profesor de Economía y Finanzas en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, profesor Gonzalo Llosa. Muchas gracias, Haldor. Buenas noches con todos. Yo voy a comentarles un poco temas más coyunturales de cómo está cambiando la situación económica y cómo esto nos podría afectar. Habíamos conversado hace unos meses sobre esta situación y yo quisiera resaltar lo que ha cambiado en esos últimos meses y lamentablemente la situación que se está viendo es una situación un poco más seria que vale la pena comentar y analizar. Entonces voy a comentar básicamente lo que está pasando recientemente. Entonces, resaltar primero que la situación se está tornando como si fuese una tormenta perfecta. Y lo clasifico así porque en simultáneo se están dando choques desde el frente externo que están confluyendo con un frente doméstico adverso. Y esa situación no se ha dado en el pasado. Típicamente los headwinds o vientos que vienen desde el frente que no impiden que avancemos han ido cambiando en el tiempo y no se han dado de manera simultánea. A veces han sido geopolíticos, otras veces han sido de carácter monetario, otras veces han estado centrados en lo que está ocurriendo en la economía china, pero hoy por hoy tenemos varios choques ocurriendo al mismo tiempo que nos genera un escenario más parecido a una estanflación o recesión global, dependiendo finalmente hacia dónde se dirijan los precios agregados de la economía. Y estos tres choques básicamente son la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en febrero, producto de la invasión de Rusia en territorio ucraniano. El segundo es el inicio y la intensificación de cuarentenas focalizadas en China, y les voy a explicar un poco ahí también los canales de transmisión. Y el tercero es el alza de tasas de interés en Estados Unidos como consecuencia del aumento de la inflación. Este ambiente externo más complicado, como le digo,
confluye con un frente doméstico adverso, ¿no? Y lo complicado es que probablemente esta situación doméstica no mitigue el impacto de los choques externos, sino por el contrario, genere una amplificación de los mismos, ¿no? Y dentro de esos factores domésticos que pueden generar esta situación está la disfuncionalidad parcial de la gestión pública y el tema de las protestas sociales. Entonces voy a entrar en detalle, principalmente concentrándome en la parte externa. Comenzando por el lado de Rusia y Ucrania, lo que ha ocurrido es que estos países, ambos países, son importantes productores de petróleo y materias primas. Como consecuencia de la guerra en esos territorios, en particular de la guerra dentro de Ucrania, como consecuencia de las sanciones que están habiendo contra Rusia, el precio de las materias primas ha sufrido un incremento porque se percibe que existe una mayor escasez en la producción de estos bienes, ¿no? Entonces acá pueden ver las cotizaciones internacionales del petróleo y del trigo. Ambas han sufrido un incremento notorio desde marzo de este año, ¿no? Y se han estacionado en niveles mucho más altos, ¿no? Pende sobre esta situación algunos riesgos importantes. La posibilidad de un embargo del petróleo y gas rusos sobre Europa, pues genera el riesgo de una recesión muy severa, porque Europa no tiene la capacidad de reemplazar esas fuentes de energía en el corto plazo, en particular el gas ruso. Y por otro lado, este incremento en precios está elevando notoriamente el costo de vida a nivel global, lo cual significa que el consumo de las familias se ve afectado negativamente, pero también se incrementa la probabilidad de conflictividad social, ¿no? Otro efecto que también está viniendo por este lado y que me parece importante resaltar es que probablemente se esté dando un efecto cascada negativo a través de la cadena de producción o de valor global, ¿no? Y acá el Fondo Monetario Internacional presenta algunas estadísticas interesantes de lo que se conoce como linkages o vínculos intersectoriales generados desde las exportaciones desde Rusia y Ucrania hacia el resto del mundo. Entonces, por un lado, tenemos a que Rusia y Ucrania demandan menos productos porque están pasando por una severa recesión y estos productos, insumos intermedios necesarios para la producción dentro de Rusia y Ucrania, pues significan una menor demanda para otros países, ¿no? Pero al mismo tiempo, también se dan otros linkages o otros vínculos intersectoriales porque Rusia y Ucrania no pueden producir insumos intermedios que son exportados al resto del mundo. Por lo tanto, se genera también un efecto de oferta, porque estos insumos intermedios pueden ser muy específicos, pueden ser muy difíciles de sustituir o pueden representar una parte importante de los costos de ciertos productos, ¿no? Y este efecto hacia adelante puede impedir que otros países produzcan a los niveles de eficiencia que tenían antes del conflicto, ¿no? Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, el gas de neón, que se utiliza también en la producción de chips, y esto, como resalta el Fondo Monetario Internacional recientemente, podría generar, a través de una menor oferta de chips, un problema en la producción de automóviles, especialmente en Europa y en particular dentro de Alemania, ¿no? Y así pueden existir otros encadenamientos productivos que están siendo estresados, cuyos efectos no hemos visto o presenciado hasta el momento. Pasando a otro frente, lo que estamos viendo por el lado de China, que es uno de los socios comerciales más importantes del Perú, es que se han instaurado en China una serie de cuarentenas focalizadas que están generando una desaceleración muy importante. Y esto lo podemos medir mes a mes a través del indicador Caixin, que es un indicador que nos dice o toma la temperatura de cómo viene la actividad económica en China por el lado de la manufactura, ¿no? Y acá pueden ver
cómo ha estado evolucionando este indicador. Ahí pueden ver la caída importante que tuvo durante la pandemia. También pueden ver cómo el indicador ha sufrido una notable caída, ¿no? Desde niveles de 50 puntos por debajo hasta niveles de casi 46 puntos. ¿No? Este nivel de 50 puntos es importante porque por encima de 50 puntos se dice que la actividad económica se está expandiendo y por debajo de 50 puntos la economía en realidad se está contrayendo, ¿no? Y estos efectos los vamos a sentir también dentro de la economía global, especialmente porque se están canalizando a través de una menor demanda para los productos del resto del mundo, pero también debido a la forma como se está implementando las cuarentenas, se puede estresar las cadenas del suministro global y tener otra ronda adicional de restricciones de oferta y escasez de ciertos insumos que son importantes para la producción de otros insumos que están más arriba en la escala de agregación de valor, ¿no? Entonces, vemos este choque con bastante preocupación. Ya lo hemos visto anteriormente, este tipo de contracciones, más allá de la contracción que vino del COVID, ¿no? Lo vimos en el 2015 y la economía peruana tuvo una desaceleración importante. Ahora lo estamos viendo con mayor velocidad y mayor intensificación. Creemos que por lo menos esto debería generar una desaceleración importante desde el frente externo para la economía peruana. Ya pasando a uno de los efectos más importantes, está el incremento de la inflación, ¿no? Todos estamos viendo un incremento de inflación en el Perú. Acá me voy a concentrar en lo que está pasando en Estados Unidos, principalmente por por las ramificaciones que este incremento de la inflación está generando en los mercados internacionales, en los mercados financieros internacionales. En los últimos datos, lo que se ha visto es que la inflación ha incrementado notoriamente desde mitad del año pasado, ¿no? Llegando ya a niveles que superan el 7-8% y llevando la inflación a su máximo de 40 años, ¿no? Detrás de esta dinámica se entendía que al inicio había un componente de inflación muy importante, pero asociado más que todo a bienes que no están asociados al estado de la demanda y del crecimiento, sino más que todo asociados a el crecimiento global, a la eficiencia, a la productividad global y al comercio internacional, ¿no? Y esa inflación, que no está asociada al ciclo económico, se le llama inflación acíclica. Y acá pueden ver esa línea verde que comienza a incrementar notoriamente a partir después de que salimos de las cuarentenas generadas al inicio de la pandemia, y esto tiene que ver con que la gente no podía consumir servicios y se va a consumir bienes importados, bienes duraderos, en esta situación básicamente de pandemia, ¿no? Pero adicionalmente, a partir de finales, mediados del 2021, se ve también una aceleración importante de la inflación cíclica, ¿no? Y esto sí comienza a preocupar a las autoridades monetarias dentro de Estados Unidos, porque se suponía que la inflación estaba más que todo generada por efectos de oferta, ¿no? Ya por una inflación acíclica y no por una inflación cíclica que necesita ser contenida, ¿no? Por la misma persistencia del ciclo económico. Entonces, veamos un poco en detalle, ¿no? A raíz de qué se está dando esta inflación cíclica, ¿no? Y acá los quiero llevar un poco al gráfico de la izquierda, que me parece sumamente importante de analizar, porque acá lo que tenemos es en el eje de las X, tenemos la tasa de desempleo en los Estados Unidos, y en el eje de las Y tenemos el Job Opening Rate, que básicamente es el número de vacantes que existen, vacantes de empleo que existen en el mercado, sobre el pool de desempleados o unemployed, ¿no? En inglés. Entonces, como es lógico, cuando hay muchos empleos disponibles, la tasa de desempleo tiende a bajar, ¿no? Y por eso ven esta relación negativa. Ahora bien, me quiero concentrar en esta parte de aquí, que es
que es cuál ha sido el comportamiento del desempleo y las tasas de vacancia en los Estados Unidos desde mayo del 2020 hasta marzo del 2022. Pues acá pueden ver que la tasa de desempleo producto de la pandemia llega a máximos históricos, 12%, y de ahí hemos tenido una reducción muy importante del desempleo al inicio sin un incremento en las tasas de vacancia. Sin embargo, a partir de cierto punto, las tasas de vacancia suben rápidamente, ¿no? Y el nivel de desempleo también de manera simultánea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si hay más vacantes sobre el número de desempleados, eso quiere decir que la demanda de trabajo es mucho mayor al pool de personas que aún no han conseguido un empleo. Y esto significa que que hay mayor competencia por trabajadores en el mercado laboral. Y si hay mayor competencia, mayor demanda por esos trabajadores frente a una oferta más restringida, lo que va a pasar es que el precio de ese bien va a aumentar. Y en el caso del trabajo, son los salarios, ¿no? Y acá pueden ver este indicador que se llama Wage Growth Tracker, que lo que les muestra es cómo el incremento de salarios se ha acelerado notoriamente a partir del 2021, y esto especialmente hacia las personas que son job switchers, es decir, hacia aquellas personas que están cambiando de empleo. Justamente mostrando de que las empresas, al no encontrar en el pool de empleados al candidato perfecto, están robándole candidatos a otras empresas y está generando un proceso de incremento salarial bastante alto y que preocupa, porque justamente nos está mostrando que la inflación está siendo cíclicamente, está siendo dirigida por el ciclo económico tan fuerte que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente. ¿Cuál es la reacción de política monetaria frente a esta situación? El libro texto nos dice que ante sobrecalentamiento y presiones inflacionarias, los bancos centrales tienen que subir tasas de interés, ¿no? En el caso de la Reserva Federal, este incremento de tasas de interés también tiene que ir acompañado en cambios en otros parámetros en su quehacer de política monetaria, ¿no? Y lo que estamos observando es que se están dando dos cambios principales. El primero es la subida de la tasa de interés de referencia, que está siendo mucho más rápida que la subida de tasas de interés que se observaron a partir del 2016 en adelante. O sea, el ciclo de ajuste de tasas de interés está siendo mucho más agresivo, ¿ok? Y el segundo efecto se está dando es que la Reserva Federal, para estimular su economía, tuvo que comprar activos financieros, principalmente en la forma de bonos de gobierno de los Estados Unidos y bonos hipotecarios, que son básicamente o bonos generados a partir del pago de hipotecas, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que a raíz de la pandemia se incrementa el stock de activos de la Reserva Federal, este stock de activos continúa creciendo, pero ya la Reserva Federal ha estabilizado estas compras, ya no está realizando más compras, y tiene la intención de reducir el balance, ¿no? Entonces, si la Reserva Federal va a reducir su balance, que es sus activos, del otro lado del balance general de la Reserva Federal tiene que haber una reducción en los pasivos. Y la Reserva Federal, para poder manejar su política monetaria, no solamente tiene como pasivos al circulante, sino también a las reservas. Y esas reservas son parte de los activos líquidos que tiene el sistema financiero para poder prestar. Entonces, lo que está ocurriendo es que no solamente está subiendo las tasas de interés en dólares de manera muy agresiva, sino que también el stock de liquidez disponible para la economía se está reduciendo como producto de este proceso de ajuste de tasas de interés. Esta conjunción de ajustes de política monetaria no se ha dado en el pasado. En el pasado la subida de tasas de interés fue paulatina y como pueden observar aquí, primero se subieron las tasas de interés y luego hubo un recorte gradual del tamaño del balance hasta que tuvimos una nueva desaceleración y luego la crisis por COVID. Entonces, un aspecto importante a tomar en nota aquí es que la liquidez está saliendo a un ritmo mucho más acelerado del mercado.
Entonces, esta situación o esta confluencia de efectos está pues tomando o generando costos importantes que se ven reflejados en el precio de los activos, ¿no? Y acá voy a ponerles dos activos muy importantes, que son el índice de valores de la bolsa norteamericana, que es básicamente el S&P 500, y el otro que pueden ver acá es el rendimiento de los bonos a 10 años emitidos por el Tesoro norteamericano. Entonces, lo primero es, en una situación de mayor inflación, las tasas de interés tienen que comenzar a aumentar, y acá pueden ver el importante incremento de tasas de interés de casi 100 básicos, pasando de 2% en marzo a casi 3% en tan solo 2 meses, ¿no? La economía ha tenido que absorber un punto porcentual más de tasas de interés en dólares, que recuerden que es la moneda funcional de los mercados financieros a nivel internacional. Y lo otro también que está pasando en simultáneo es que en vista de que están ocurriendo choques que te generan menos crecimiento, pero también un proceso de aumento de tasas de interés para enfriar la economía, el barómetro del crecimiento esperado hacia adelante, que es el índice de valores, está comenzando a declinar de manera importante, ¿no? Y si uno ve qué es lo que ha ocurrido desde el año 2022, es que los índices han retrocedido básicamente un año en términos de rentabilidad, ¿no? Se ha borrado la rentabilidad de un año producto de este ambiente económico más complicado que apunta hacia una desaceleración o recesión acompañada con una inflación persistentemente más alta. Ahora bien, típicamente en el Perú tenemos, además del Banco Central de Reserva, tenemos a otras entidades que pueden adaptar sus políticas a estas coyunturas complicadas. Lamentablemente, en el Perú estamos transitando por un proceso muy complicado en la cual la disfuncionalidad del sector público y la intensificación de las protestas sociales pueden exacerbar o amplificar este ambiente externo más complicado, ¿no? Y acá pueden ver un poco cómo se ha dado este incremento en conflictos sociales registrados por Defensoría del Pueblo, muchos de los cuales están concentrados en la actividad minera, que es la actividad más productiva, ¿no? Es el sector más productivo dentro de la economía peruana y que nos permite generar más empleos y encadenamientos positivos en el resto de sectores, ¿no? Lo que estamos viendo es que esta conflictividad no solamente puede generar una menor producción de minerales y por ende de exportaciones, sino también está generando un ambiente de negocios negativo para los nuevos proyectos de inversión, inclusive en este entorno de altos precios de materias primas, ¿no? Y por el lado de la disfuncionalidad del gobierno, la verdad que hay muchos indicadores, pero es más que todo, lo podemos también captar a partir de las encuestas, ¿no? Y acá hay una encuesta que hace Ipsos, donde pregunta a las personas si siente que el gobierno de Pedro Castillo está yendo en el rumbo correcto o en el rumbo equivocado, y 73% de las personas dice que está yendo en un rumbo equivocado. Y en general, ha habido un deterioro en la percepción de liderazgo por parte del presidente, pero recordemos que el presidente es la cabeza del Ejecutivo, ¿no? Entonces, en un entorno externo desfavorable, necesitas también que, para evitar que este entorno externo se traduzca en una recesión importante, necesitas funcionalidad dentro del sector público, necesitas que las cosas estén avanzando en la dirección correcta. Lo que estamos viendo ahora es una situación contraria a ello. Entonces, ya para finalizar, lo que está pasando actualmente es que Perú está situado en el medio de una tormenta perfecta, como les digo, una economía global transitando una senda muy delicada, pero el ambiente político y social local no están ayudando a mitigar esos efectos, sino más bien podrían ser catalizadores para amplificar esos efectos, ¿no? Es muy difícil proyectar en esta situación. Les voy a presentar algunas proyecciones simplemente para finalizar. Acá pueden ver cómo el Fondo Monetario Internacional ha recortado sus proyecciones recientemente en un punto porcentual para el periodo 22-23, ¿no? Básicamente está diciendo que el mundo va a crecer
cerca a una velocidad de 3.6%. Es muy difícil creerle a ese tipo de proyecciones en la coyuntura que se está dando por la fuerza que se están dando estos choques externos, por la simultaneidad de los mismos y porque se están reforzando entre ellos. Entonces estamos en una situación donde Estados Unidos se desacelera, donde Europa se desacelera y donde China se desacelera de manera importante. Es muy difícil pensar que la economía global va a poder crecer a velocidad crucero en esa situación. Entonces de manera personal yo creo que estas proyecciones han sido relativamente cautas. Yo creo que van a haber recortes, ¿no? Y por el lado de Perú, acá van a ver las proyecciones que se dieron por el Banco Central de Reserva en marzo del 2022. Yo esperaría que habrían reducciones en las perspectivas de crecimiento para Perú, aunque hay cierta inercia de crecimiento importante, se está viendo recuperación por el lado del consumo privado. Yo esperaría que el incremento de costos de precios va a reducir el ingreso real disponible y va a tener un impacto por el lado del consumo privado. La incertidumbre externa y local también van a tener un impacto por el lado de inversión privada, y la desaceleración de la economía global va a tener un impacto por el lado de las exportaciones. La suma de todo esto pues cuenta casi más del 100% del PBI, porque no estamos restando importaciones. Entonces realmente el impacto está viniendo y se está canalizando a través de distintos canales, ¿no? Así que con esos mensajes, esos principales mensajes, los dejo y pasamos a la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gonzalo Llosa. La siguiente presentación, cuyo título es Inflación, Incertidumbre y Política Monetaria, está a cargo del profesor Paul Castillo. El profesor Paul Castillo es magíster y doctor en Economía por la London School of Economics and Political Science. Ha participado en diversos cursos y seminarios internacionales organizados por el Fondo Monetario Internacional, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Cámara Peruana Alemana y la Sociedad Nacional de Exportadores, entre otras instituciones. Actualmente gerente de operaciones monetarias del Banco Central de Reserva del Perú, profesor de la maestría en Economía en la Universidad del Pacífico, del programa de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería y del programa de Economía de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas. Autor de investigaciones y publicaciones sobre macroeconomía, política monetaria y econometría aplicada. Adelante, profesor Paul Castillo. Muy buenas noches, Harold. Muy buenas noches a todos. Quería agradecer a Vicente, a los organizadores por la gentil invitación a participar en este webinar. No sé si puedo compartir mi pantalla. Voy a tratar de hacerlo espero que se pueda ver. Sí. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Ojalá que... bueno, gracias nuevamente por la invitación. El tema que voy a presentar en realidad se basa en un trabajo de investigación que realizamos juntamente con Vicente y con Carlos Montoro, y creo que por la coyuntura que nos ha descrito Gonzalo de manera muy clara, el paper que trabajamos es bastante relevante. Tiene que ver la relación que hay entre inflación y choques de oferta, en particular un choque de oferta que ha sido descrito bastante bien, que es el aumento del precio del petróleo y de otros commodities, ¿no? Si uno recuerda un poco lo que se ha visto a nivel global, hemos vivido más de 30 años de baja inflación y estabilidad de precios. Tenemos que remontarnos a los años 70 para tener episodios de alta inflación generados por choques de materias primas, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de discutir es un poco cómo para un banco central la situación de inflación por choques de costo persistentes puede ser una situación bastante más retadora que una situación donde la inflación viene por choques de demanda, ¿no? En donde cuando la inflación viene por choques de demanda, el Banco Central puede simultáneamente, usando los instrumentos que tiene, tasa de interés principalmente, lograr estabilizar la actividad económica y la inflación.
algo que no es tan fácil cuando los choques son de oferta. Pero además de eso, lo que vamos a mostrar es cómo esta disyuntiva que enfrenta la política monetaria se vuelve más complicada cuando la volatilidad de estos choques de oferta aumenta, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la incertidumbre, ¿no? Vamos a mirar un poco algunos datos de la evolución del precio del petróleo, la inflación, y luego voy a tratar de mostrar algo de evidencia empírica que desarrollamos en este paper del impacto que tuvo los aumentos de la volatilidad en el precio del petróleo sobre la inflación en 3 periodos. Un periodo en los años 70, en los años 80 y un periodo más cercano. Y vamos a ver cómo el impacto del precio del petróleo y su volatilidad sobre la inflación ha cambiado en estos años, y vamos a tratar de ofrecer, utilizando un modelo teórico, un modelo que se utiliza de manera cotidiana para el diseño de política monetaria, que es el modelo neo-keynesiano. Lo vamos a extender para incluir la posibilidad de petróleo e insumos que tienen en realidad pocos sustitutos. Vamos a usar este modelo, vamos a resolverlo utilizando una solución hasta segundo orden, la aproximación de la solución, que nos va a permitir discutir los efectos de la volatilidad en el nivel promedio de inflación, ¿no? Y al final voy a tratar de discutir un poco sobre los dilemas de política monetaria que esto implica. Como ya he mencionado, venimos de un periodo de baja inflación, ¿no? De hecho, antes de la crisis financiera global, no solamente teníamos baja inflación, sino también baja volatilidad de la actividad económica, ¿no? Periodo que algunos autores llamaron el periodo de la gran moderación. Mucho de esta evolución se atribuía a la conquista por parte de los bancos centrales de la inflación y además de la capacidad para manejar el ciclo económico, ¿no? Un poco el diagnóstico era: la política monetaria ha mejorado, no solamente porque ha ganado credibilidad, sino también porque ahora es una herramienta efectiva para suavizar los ciclos económicos. Si queremos ver periodos de alta inflación, como he mencionado, tenemos que irnos a los años 70, y bueno, recientemente el periodo que nos describió Gonzalo es un periodo que tiene varios paralelos con estos años de alta inflación en los años 70, ¿no? Un primer paralelo es el aumento muy fuerte del precio del petróleo y de otros insumos claves. El precio del petróleo y estos insumos tienen actualmente una característica que también se ha descrito, que son difíciles de sustituir, ¿no? En el corto plazo va a ser que las industrias, va a ser muy complicado que las industrias puedan encontrar formas alternativas de sustituir estos insumos, ¿no? No solo el petróleo, sino también el gas, incluso fertilizantes, ¿no? Ahí el impacto que puede tener este tipo de choques en los costos marginales en la formación de precios es mucho mayor, y es un poco lo que vamos a tratar de documentar en esta presentación, ¿no? Lo otro es que la política monetaria tiene un rol fundamental, ¿no? Va a poder de alguna manera mitigar este dilema que enfrenta, pero si es que reacciona de manera rápida y si reacciona de manera mucho más fuerte que en condiciones normales, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer política monetaria cuando enfrentamos un choque de oferta con baja volatilidad y versus cuando enfrentamos un choque de oferta donde hay más volatilidad de estos insumos, ¿no? Lo que voy a tratar de mostrarles. Esta es una gráfica que está en el paper, lo he sacado, no se ve tan clara, me disculpo por la poca claridad de la imagen, pero lo que básicamente uno puede observar visualmente es, tenemos la inflación y el precio del petróleo, ¿no? Ustedes pueden ver la inflación en líneas naranjas y el precio del petróleo en azul, ¿no? Y uno nota a simple vista la asociación más fuerte en los años 70 hasta mediados de los 80. Luego, más cercano a nuestra época, en inicios de los años 2000, hay un aumento fuerte del precio del petróleo, justo el que antecedió a la crisis financiera global, pero uno no ve mayor aumento de la inflación, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacemos en el paper es, ¿por qué ocurre esta diferencia, ¿no? Y de hecho, no somos los únicos que hemos estudiado un poco esto.
Hay un paper bastante citado de Blanchard y Galí de esa época, que lo que básicamente argumenta es que se debe primero a que ha habido una sustitución importante del petróleo por otros insumos, ¿no? La elasticidad oferta para producir petróleo ha aumentado, ¿no? En estos años era más fácil producir petróleo el esquisto, y era la sensibilidad de la oferta de petróleo al precio era relativamente mayor, ¿no? Lo otro es, bueno, la política monetaria, ¿no? La política monetaria en los años 70 probablemente no era tan efectiva para controlar la inflación versus los años 90 y los años 2000. Lo que vamos a tratar de hacer es un poco documentar esto empíricamente y luego tratar de proveer un marco conceptual para estudiarlo, ¿no? Este es el paper que les había comentado, que se ha publicado en el año 2020 en el Journal of Macroeconomics. El paper lo que hace es establecer primero una relación empírica entre la volatilidad del precio del petróleo y la inflación promedio para Estados Unidos, ¿no? Y una vez que hemos establecido cómo esa relación ha cambiado en el tiempo, planteamos un modelo teórico que nos permita tener elementos para discutir cuáles pueden haber sido estos factores detrás de este cambio en la sensibilidad de la inflación al precio del petróleo. Y voy a tratar de discutir un poco por qué ahora estamos otra vez en un escenario en el cual aumentos de precio del petróleo generan inflación global, ¿no? Vamos viendo un poco la luz del modelo. Entonces, la primera parte es la parte empírica. Lo que hacemos aquí es utilizar la propuesta metodológica de Killian del año 2009. Estimamos un VaR estructural con 3 variables, ¿no? La producción global de petróleo, es la primera variable, el cambio porcentual en la producción global de petróleo, el precio real del petróleo y un índice de actividad económica global que construyen el mismo Killian, ¿no? Y la idea con esta primera parte es tratar de aislar del precio del petróleo los choques de demanda global. Entonces, porque lo que queremos es analizar el impacto que puede tener la volatilidad o el precio del petróleo en el nivel de inflación, pero aislando los efectos de demanda global, ¿no? Para no tener un problema ahí de identificación. Los datos que utilizamos van desde el año 73 hasta el año 2019, y bueno, estimamos un modelo de vectores autorregresivos que es estándar en la literatura. La identificación también es una identificación recursiva, bastante simple. Aquí la parte importante del ejercicio está en la serie de tiempo que construye Killian de actividad económica global, que nos permite identificar un choque de oferta de petróleo, un choque de demanda agregada y un choque de demanda específico al sector del petróleo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es estimar el modelo VaR, identificar estos choques y luego generar una trayectoria contrafactual del precio del petróleo, excluyendo los choques de demanda agregada, ¿no? Y la idea es que este contrafactual nos va a permitir luego medir el impacto que tienen los choques de petróleo, no asociados a demanda agregada, sobre la inflación en Estados Unidos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer utilizando un modelo de VaR, otro modelo, pero con volatilidad estocástica, ¿no? La idea aquí es incluir la posibilidad que la volatilidad del precio del petróleo haya cambiado en el tiempo, ¿no? Entonces, utilizando este modelo, vamos a estimar el impacto que ha tenido la volatilidad del precio del petróleo y el precio del petróleo en la inflación en Estados Unidos. Aquí introducimos volatilidad estocástica de manera muy sencilla, siguiendo a Cullen y Sargent, ¿no? Donde asumimos que la matriz de varianza-covarianza de los errores, de los choques estructurales, tiene una forma heteroscedástica bastante simple, ¿no? La volatilidad tiene un factor que es básicamente un autorregresivo de orden 1, ¿no? Aquí básicamente la idea es que hay cambios en la volatilidad, esos cambios en la volatilidad son temporales y qué tan transitorios o persistentes son, va a depender de estos factores que se estiman en el modelo. Pero con eso estimamos la línea naranja, que sería la evolución de la volatilidad estimada del precio del petróleo.
Y tenemos la inflación en azul, y luego tratamos de cuantificar el impacto que ha habido de esta volatilidad en la inflación promedio en Estados Unidos. Entonces, espero que se pueda ver esta tabla. O sea, aquí lo que presentamos es primero una correlación simple, y efectivamente vemos que hay una correlación en el periodo 73-83, bastante significativa, 0.5, y es estadísticamente significativa entre estas dos variables, inflación promedio y volatilidad. Esa correlación desaparece en los años que siguen, del 83 al 2001, y luego incluso es negativo, ¿no? Si miramos otro elemento que podríamos utilizar como indicador de la relación de estas dos variables, el error de predicción, la descomposición del error de predicción del modelo. Entonces, la proporción que explica los choques de volatilidad de precio de petróleo en el error de la varianza del error de predicción de inflación, en el primer periodo es 62%, y luego baja sustancialmente en los dos periodos. Y si vemos las funciones impulso-respuesta, en el primer periodo claramente hay un impacto de la volatilidad, promedio 0.8%, por una decisión estándar, y en los otros casos más bien es negativo y poco significativo si consideramos las estadísticas normales de significancia. Entonces, ¿qué cosa vemos en la evidencia empírica? Bueno, que sí hay una relación, pero esa relación no se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Esa relación se ha dado en los años 70 y no se ha dado posteriormente. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y a eso vamos con el modelo teórico, ¿no? Como les había adelantado, Blanchard y Galí postulan que la participación del precio de petróleo como insumo clave se ha reducido en el tiempo, ¿no? La elasticidad precio-oferta se ha incrementado, la política monetaria ha sido más efectiva en limitar el impacto de choques de oferta en las expectativas de inflación. Entonces, lo que vamos a tratar de evaluar es cuál de estas hipótesis es más importante. Puede ser que la respuesta sea un poco de cada una de estas hipótesis, es lo que hacemos a continuación en el modelo, ¿no? Entonces, vamos a plantear una extensión simple al modelo neokeynesiano, que es bastante conocido. Esa extensión básicamente significa aumentar a la función de producción, además de trabajo, que es lo estándar, un factor que tiene pocos sustitutos, que sería el petróleo, ¿no? Pero puede ser cualquier otro factor, que tiene que tener dos características importantes: una alta volatilidad en el precio, eso es importante, y lo otro es que sea difícil de sustituir. Y luego vamos a encontrar el equilibrio en este modelo, pero a diferencia de lo que usualmente se hace, que es resolverlo con una aproximación lineal, en donde sabemos que hay equivalencia de certidumbre, donde los cambios en la volatilidad no tienen efectos en el equilibrio, vamos a hacer la solución hasta segundo orden, y en este caso incluso se va a hacer la solución analítica, de tal manera que podamos entender qué cosa está detrás de esta relación entre la volatilidad del precio del petróleo y la inflación, ¿no? Esta es la forma funcional, si quieren ustedes, de la producción en nuestro modelo. L es la letra que representa trabajo, M en este caso sería este factor que lo estamos llamando petróleo, y psi sería la elasticidad precio sustitución, disculpen, entre estos dos factores, que vamos a calibrarla para que sea baja, ¿no? Lo que vamos a ver inmediatamente es que en los costos marginales va a aparecer el precio del petróleo, ¿no? Y si uno representa en este modelo la curva de Phillips de manera no lineal, vamos a tener ahí unas bastantes interacciones interesantes, o varias interacciones interesantes entre los costos marginales, entre expectativas de inflación, que se dan por la no linealidad que tiene la curva de Phillips. Esta es la parte de demanda, que es muy estándar, ¿no? Tenemos la regla de política monetaria del Banco Central, que es una regla que tiene persistencia, que responde a la expectativa de inflación, la parte de oferta de trabajo y la parte de la ecuación de Euler, que define básicamente la demanda agregada, ¿no? Eso es bastante estándar. Esta parte es el aporte del paper, uno de los aportes, que es bueno, encontrar la solución analítica del modelo hasta segundo orden, ¿no? Como les había mencionado, si ustedes pueden ver en la primera línea, los costos marginales no solo dependen de la actividad económica, el precio del petróleo, sino también de factores de segundo orden, ¿no? Estos factores de segundo orden van a ser los que van a
generar canales nuevos a través de los cuales la volatilidad puede tener impacto en la inflación. También en la curva de Phillips, la forma de la curva de Phillips, que en nuestro caso va a ser una curva de Phillips convexa, va a hacer que los costos y las expectativas que se forman sobre los costos futuros, en cuya determinación va a ser bien importante la volatilidad, también tiene un efecto más que proporcional en la inflación para ciertos niveles de inflación y de volatilidad del precio del petróleo, ¿no? Calibramos el modelo. Aquí los parámetros claves son la participación del precio del petróleo, ¿no?, en la función de producción. Esto se ha calibrado para Estados Unidos, un porcentaje bajo. La elasticidad también de sustitución, bajita, ¿no? La persistencia del petróleo y la volatilidad se ha calibrado para 3 periodos, ¿no? Los 3 periodos que hemos analizado en el análisis empírico. En este caso se han estimado utilizando modelos autorregresivos, algo bastante simple. Los otros parámetros son bastante conocidos. La regla de Taylor la seguimos de Judd del año 98. Y bueno, el resto de parámetros sí son bastante conocidos en la literatura, ¿no? La solución, aquí la expectativa de inflación, o lo que nosotros llamamos la inflación promedio en el modelo en equilibrio, va a depender de manera positiva de la volatilidad del precio del petróleo y también de este término delta, que creo que es importante porque el término delta representa en el modelo la eficiencia con la que funciona la economía, ¿no? Y eso va a ser, creo, importante en la discusión final que voy a plantearles, por qué cuando la economía opera menos eficientemente, el impacto de un choque de costos puede ser mayor en inflación, ¿no? Eficiencia acá significa cómo en el modelo se usa el trabajo para producir producto, ¿no? Menor eficiencia significa que necesito más horas de trabajo para producir la misma cantidad de producto. Y eso se va a generar cuando hay más inflación. En estas economías, más inflación genera menos eficiencia en la producción y eso genera a su vez un efecto adicional a través del cual estos choques de costos pueden generar mayor inflación esperada. Bueno, esta es simplemente, si ustedes tienen al final, hay unos parámetros omega que básicamente son cómo responden los costos marginales, la inflación y otras partes de la curva de Phillips a algunos parámetros claves, ¿no? Como por ejemplo la elasticidad, la volatilidad del precio del petróleo, la elasticidad sustitución, ¿no? Cuanto menos elástica sea el trabajo con el petróleo, más alto es este efecto que tienen la volatilidad del precio del petróleo en la inflación, este omega MC, ¿no? Entonces, así tratamos de descomponer un poco los determinantes y los canales, principalmente a través de los cuales esta volatilidad del precio del petróleo se refleja en mayor inflación. Entonces, ¿qué cosa encontramos? Bueno, encontramos efectivamente que cuando hay una economía en donde el petróleo o cualquier otro insumo que es altamente volátil, tiene pocos sustitutos, la función de costos marginales se vuelve una función convexa de la volatilidad del precio del petróleo. Esto quiere decir que a medida que aumenta la volatilidad, el impacto que hay en los costos marginales esperados es más que proporcional. Entonces ahí hay un canal a través del cual esta volatilidad y precios de petróleo más altos tienen un efecto mayor en la inflación. La propia volatilidad del precio del petróleo genera más volatilidad en la inflación, y lo que hace que los que fijan precios también respondan con mayor intensidad a los cambios esperados en los costos marginales futuros, ¿no? Y esto lo hemos visto en nuestra economía, en la economía peruana, con el tipo de cambio, ¿no? Cuando hay mayor volatilidad cambiaria, cuando hay mayor depreciación, los que fijan precios tienden a ser mucho más sensibles a novedades, a sorpresas sobre esta variable, ¿no? Entonces un poco eso se recoge en el modelo, en la forma de la curva de Phillips, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la política monetaria? Me parece que tenía un cuadro, no sé si es este cuadro, antes del rol de la política monetaria. Lo que hacemos aquí es, bueno, reproducimos más o menos la inflación promedio de los 3 periodos que he marcado con nuestra calibración, ¿no? Y básicamente lo que va a ser la diferencia, o buena parte lo que explica la diferencia entre el impacto que ha habido en la inflación de los choques de precio de petróleo, va a ser la política monetaria, ¿no? La política monetaria cumple un rol importante en el modelo
porque permite anclar expectativas de inflación. Pero para eso tiene que ser mucho más agresiva respondiendo a cambios en la expectativa de inflación, ¿no? Y aquí creo que el mensaje es importante en el sentido de que los bancos centrales, de acuerdo a este análisis, no pueden responder de la misma manera cuando enfrentan un choque de oferta en un entorno de alta volatilidad o alta incertidumbre, que cuando ese choque de oferta se da a un periodo de mayor estabilidad, ¿no? Entonces, tomando un poco el contexto, esto es una gráfica simple en donde se ve que básicamente lo que hace este aumento de la volatilidad es desplazar la curva de Phillips hacia afuera, ¿no? Y este desplazamiento de la curva de Phillips hace que sea más difícil para la política monetaria estabilizar la inflación, porque eso implica un menor crecimiento. El dilema entre menor inflación se vuelve más difícil porque es más costoso estabilizarla y eso implica menor crecimiento. Ese trade-off se puede mitigar con una respuesta rápida del Banco Central. Entonces ahí un poco quería tomar, esto ya no lo voy a mencionar porque Gonzalo nos ha hecho una explicación súper detallada y súper interesante de lo que estamos viviendo, pero básicamente lo que quería mencionar es cuál sería a la luz del paper, cuál sería mi hipótesis de por qué ahora el precio del petróleo nuevamente está generando inflación, ¿no? Bueno, un canal es un canal posible, es que en el caso de las economías desarrolladas se han demorado mucho en subir la tasa de interés, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? ¿Y por qué se han demorado mucho? En parte por la incertidumbre, ¿no? El diagnóstico de si estábamos con holguras de capacidad o no, no era claro de hacer hace 6 meses, ¿no? Todavía estamos saliendo de la crisis sanitaria, había todavía la perspectiva que se necesitaba resguardar la recuperación del mercado laboral y de la actividad económica, ¿no? Pero al mismo tiempo se estaban dando estos cambios en la oferta y en la organización de la actividad productiva por disrupciones en la cadena de suministro y por cambios en la misma forma como se ha organizado la producción a raíz de la crisis, que en realidad era muy difícil saber cuál era el nivel potencial de producto inmediatamente saliendo de la crisis. Ese nivel de potencial de corto plazo yo creo que tenía bastante incertidumbre y si lo medimos en términos de los elementos que planteamos en el modelo, yo diría que este delta, que es la eficiencia con lo que opera la economía, se ha deteriorado bastante, ¿no? Entonces, y si este es un canal a través del cual la volatilidad del precio del petróleo afecta a la inflación, yo creo que ese canal está operando ahora, ¿no? Lo otro es que también, paradójicamente, la capacidad para sustituir petróleo se ha reducido, ¿no? Ha habido medidas regulatorias medioambientales muy fuertes, que claramente están en la dirección correcta y todos apoyamos, pero la coyuntura que nos ha tocado vivir en estos periodos, estos meses, ha hecho más difícil que se pueda sustituir petróleo o la oferta de petróleo pueda aumentar rápidamente, ¿no? Si ponemos todos esos elementos de manera conjunta, lo que estamos viendo es, a la luz del paper, son los elementos que hicieron en los años 70 que el choque de petróleo tenga más efectos inflacionarios y de recesión y disminución de la actividad económica, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería traerles. Al final de este gráfico, solamente en el caso de Perú, mencionar que en todo el mundo ha subido la inflación, menos en Asia. Y en el caso del Perú, quizás la buena noticia es que todavía la inflación core está relativamente contenida, ¿no? Y eso puede ser una buena noticia en este mundo en donde hay bastante incertidumbre y donde esta capacidad para estabilizar la inflación se ha complicado un poquito, ¿no? Entonces, simplemente para concluir, porque esto lo he mencionado, decir que la combinación de mayor incertidumbre, de disrupciones en la cadena de suministro y una política monetaria expansiva que probablemente se ha demorado un poco en reaccionar en las economías desarrolladas. No creo que haya sido el caso de las economías emergentes, porque de hecho en América Latina hubo una reacción rápida ante el aumento de la inflación de los bancos centrales, pero me parece que en el caso de las economías grandes, ahí ha habido una reacción un poquito más lenta,
puede ser los factores que estén explicando el aumento de la inflación que estamos viendo, ¿no? ¿Qué cosa queda? Bueno, aquí el reto complicado es la comunicación y tratar de ser muy fino para actuar y explicar bien lo que los bancos centrales están haciendo, de tal manera que no vaya a generar más bien una sobrereacción de los mercados financieros y terminar afectando mucho más a la economía de lo que se quiere, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Si hay opción de preguntas, estaré listo para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Paul Castillo. Como última presentación tenemos el índice de condiciones financieras del Perú a cargo del profesor Vicente Tuesta, director del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima y docente de la carrera de Economía. El profesor Vicente Tuesta es doctor en Economía por la Universidad de New York, en Estados Unidos, economista por la Universidad del Pacífico. Fue director de la Bolsa de Valores de Lima y de AFP Colfondos, gerente general y gerente de inversiones de AFP Profuturo, gerente de estrategias de Prima AFP, economista en jefe de Deutsche Bank y subgerente de investigación económica del Banco Central de Reserva del Perú. Ha investigado temas de macroeconomía internacional y política monetaria y con publicaciones en revistas de economía de categoría 4, 3. Asimismo, director independiente de Scotia Bolsa, socio fundador y gerente de inversiones de Kipu Multifamily Office y docente del curso de Seminario Investigación 1 en la carrera de Economía. Adelante, profesor Tuesta. Muchas gracias, Haldor. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Perfecto, gracias. Y no sé si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. ¿También? Correcto. Perfecto. Bueno, como mencionaba Haldor, lo que voy a hacer hoy día es contarles sobre los avances de este índice de condiciones financieras. Es un proyecto que lo iniciamos el año pasado, lo lanzamos como primer proyecto del Observatorio Económico Financiero Social, que ha contado con el apoyo del decano y de Pedro Grados. Agradecerles a ellos por el impulso de este observatorio, que creemos cada día está tomando una dinámica mucho más positiva. Se está creando este ecosistema de investigadores que están contribuyendo pues para diseminar las investigaciones que salen de este observatorio. Entonces, lo primero es por cómo surge, por qué es importante un índice de condiciones financieras. Hemos escuchado las presentaciones previas, en particular las dos últimas, tanto de Gonzalo Llosa como de Paul Castillo, en las cuales ellos hablan de diferentes choques que afectan a la economía, y sobre la base de esos choques, los bancos centrales y los mercados de dinero, los mercados bursátiles, se mueven y resumen de alguna forma alguna situación financiera de una economía. Entonces, acá lo que citamos algo que mencionó Bernanke en el 2007, la política monetaria funciona en primera instancia al afectar las condiciones financieras, incluidos los niveles de tasa de interés y de precios de los activos. Los cambios en las condiciones financieras, a su vez, influyen en una variedad de decisiones de los hogares y empresas, incluidas las opciones sobre cuánto consumir, producir e invertir. Entonces, la situación financiera de una economía definitivamente afecta diferentes decisiones y tiene un correlato con la actividad económica, con una situación de incertidumbre y otras cosas. Y lo que hacemos con la idea de construir este indicador de condiciones financieras es de alguna forma captar estos episodios en los cuales las condiciones financieras de una economía están más restrictivas o más laxas, y ver si este indicador de condiciones financieras tiene algún correlato con el nivel de actividad económica, por ejemplo, y si nos puede explicar un poco cuáles son los choques que han sido más importantes, más representativos en diferentes episodios de la coyuntura económica. Entonces,
Para mostrarle que esto es algo que se usa frecuentemente, el Fondo Monetario Internacional en el reporte del WIO y en el Global Financial Stability Report trimestralmente publican un índice de condiciones financieras para tanto Estados Unidos, Europa, otras economías avanzadas y economías emergentes. Lo que nos dice este indicador, cuando está por debajo de cero, es una situación en la cual las condiciones financieras son más laxas, y cuando está para arriba son más restrictivas o más estrictas. Cuando los saltos son más pronunciados, por ejemplo, para arriba, estamos en una situación de mayor riesgo. Y lo que vemos en este indicador, tenemos la data del último WIO, del primer trimestre del 2022, vemos que, si bien es cierto, está en una situación laxa, la tendencia de ese indicador es hacia arriba, es decir, pasar a una situación más restrictiva. Y lo que hemos visto en la primera parte del año es que los mercados bursátiles y de bonos han sido castigados de manera importante por estas perspectivas de una potencial recesión global. Y además los bancos centrales, como mencionó Paul, de una manera más tardía han empezado a subir las tasas de interés, y lo que esperamos es que este indicador de condiciones financieras del Fondo Monetario Internacional esté en terreno positivo, es decir, más restrictivo hacia adelante. Lo que hicimos nosotros es, sobre la base de los indicadores de condiciones financieras globales, que básicamente incorporan tres componentes al construirlos: el componente del mercado monetario, el del mercado bursátil y el del mercado de bonos. Nosotros, al construir el indicador de condiciones financieras para Perú, agregamos el hecho de que estamos en una economía pequeña abierta. Agregamos el mercado cambiario, que es bastante importante, y elementos del sector externo. Lo que hemos hecho en esta segunda versión de este indicador de condiciones financieras de la Universidad de Lima, hemos sido mucho más precisos con la información y la data que hemos utilizado para cada componente. Mercado monetario, por ejemplo, hemos considerado que es una economía dolarizada. Tenemos un spread de crédito de corto plazo en soles, un spread de crédito de corto plazo en dólares. Asimismo, una tasa real en soles de corto plazo y una tasa real americana de corto plazo. Justamente porque tenemos una dolarización, un grado de dolarización importante, es clave incorporar estas variables. En el mercado cambiario hemos incorporado variables como diferencial de tasas soles a un mes forward y la tasa interbancaria promedio, volatilidad condicional del tipo de cambio, para eso hemos tenido que realizar una regresión, y ratio de operaciones cambiarias entre reservas internacionales. Con eso queremos medir un poco, con esas variables, la presión que hay en el mercado cambiario y la incertidumbre en el mercado cambiario. Mercado de bonos, algo muy estándar, que eso también en la literatura para construir estos índices: exceso de rendimiento de los bonos soberanos a 10 años, riesgo de crédito, para el caso del gobierno Perú, y el ENVI, el spread de riesgo país, también para el caso Perú. Mercado bursátil es el de exceso de rendimiento ajustado por inflación del índice de acciones del MSCI Perú sobre la tasa real 10 años Perú, y una volatilidad condicional del índice de la bolsa de valores. Acá no tenemos el VIX, hemos construido una volatilidad condicional de este índice. Y finalmente, sector externo, utilizamos volatilidad implícita del índice de acciones de países emergentes, la volatilidad implícita de acciones de Standard & Poor's, tasa real de Estados Unidos a largo plazo y spread de bonos high yield de Estados Unidos. Hoy por hoy estamos usando el mismo peso para estos 5 componentes. Lo distinto a lo tradicional para economías desarrolladas o por lo que publica Bloomberg es que tenemos estos componentes de mercado cambiario y el sector externo. Hemos querido hacerlo de la manera más simple, que sea replicable, para que pueda ser utilizado, ¿no? Para académicos, asesores de política y el mercado en general. Y en la siguiente diapositiva lo que vemos es el índice, la dinámica de este índice del año 2013. Y lo interesante es que, lo primero, identifica episodios de mayor riesgo y mayor incertidumbre claramente. Tenemos, por ejemplo, en el año 2014-2015, el periodo en el cual Bernanke anuncia que va a retirar el estímulo monetario, ¿no? Las condiciones externas se hacen más desfavorables por esta rabieta de los mercados, sobre todo los mercados emergentes, al anunciarse que el gobierno americano va a retirar el estímulo monetario, tienen una corrección importante, y vemos que este índice de condiciones financieras salta de manera significativa. Lo mismo en el periodo COVID, que es el periodo del año 2019-2020, y finalmente
al final de la muestra vemos que también salta este índice básicamente por la situación política electoral en el país. Entonces, la primera conclusión es que definitivamente el índice identifica los episodios de mayor incertidumbre cuando las condiciones financieras son más restrictivas y también cuando las situaciones son más flexibles se pueden capturar en este índice de condiciones financieras. Lo siguiente que queremos mostrar es qué movimiento tiene este índice con diferentes variables de actividad económica. Hay una evidencia macroeconómica. Acá lo que mostramos es el índice de condiciones financieras en el gráfico izquierdo, que es la línea azul, y lo graficamos de la mano con un indicador de demanda interna, sobre todo el componente cíclico, y vemos que en el año 2020, cuando se da la contracción económica resultado de este choque global, que es el COVID, este índice salta de manera importante. Si lo comparamos también con expectativas empresariales, que es el gráfico a la derecha, también vemos esa relación negativa. Entonces sí vemos un conmovimiento negativo con indicadores de actividad. También adelantamos un poco que hemos identificado que es un indicador líder también que anticipa potenciales caídas en el nivel de actividad. Luego lo que hemos hecho es para hacer algunos ejercicios de cómo podemos usar el índice. Lo que notamos, hemos sumado en el índice el componente del sector externo, lo hemos separado, luego hemos sumado el mercado monetario y cambiario, que está más ligado a las decisiones de política monetaria, y luego el mercado de bonos y bursátil. Y lo que vemos en este gráfico, donde está la descomposición, las barras verdes, es que el mercado de acciones y bonos reportan una mayor contribución en la dinámica de este indicador. Y en la siguiente queremos un poco hacer un doble clic a lo que acabo de comentar. Acá lo que graficamos es el índice, el componente de condiciones internas, lo separamos entre mercado monetario y cambiario por un lado y el mercado de bonos y bursátil. Y en el gráfico de la derecha mostramos cuál ha sido la contribución de estos componentes en dos episodios, en el Taper Tantrum y en el COVID 2019. El Taper Tantrum fue un choque monetario, vemos el gráfico a la derecha, y lo que identificamos es que el 53% de la volatilidad o del movimiento de este índice de condiciones financieras estuvo explicado por el mercado monetario y cambiario. Entonces, cuando se dio este choque monetario en Estados Unidos a raíz del anuncio de la Reserva Federal de retirar el estímulo monetario, las economías emergentes recibieron este impacto negativamente y los bancos centrales reaccionaron subiendo las tasas de interés de manera importante. También tuvo un impacto negativo en el tipo de cambio inicialmente, y eso es lo que vemos acá. 53% de este indicador es explicado por el mercado monetario y cambiario. Pero si vamos al choque del COVID, que es un choque más global, el mercado monetario y cambiario solo explica el 35%, en tanto que el 65% el mercado de bonos y el bursátil. Entonces, definitivamente con este indicador podemos de alguna forma encontrar cuáles son los componentes que han tenido un impacto más importante, y eso depende del tipo de choque que se haya dado en la economía. En la siguiente diapositiva lo que mostramos es las condiciones externas, el componente externo de este indicador, y lo que vemos también en este choque del Taper Tantrum, el componente asociado a la volatilidad de mercados emergentes representa el 35%, es el componente más importante. En tanto, cuando el choque es global, los componentes explican, grosso modo, en la misma proporción el movimiento de este indicador. Entonces, quisiera pasar antes de terminar, ¿qué es lo que nos falta? Tenemos una segunda versión del indicador en el cual hemos incluido variables para los diferentes componentes. Son variables mucho más que van en línea con lo que se ha hecho para construir estos indicadores en otras economías. Hemos identificado los eventos, es decir, el indicador de condiciones financieras permite identificar estos eventos de mayor riesgo en los cuales la situación es más restrictiva y también los eventos en los cuales las condiciones son más laxas. Hay una relación con variables macro de nivel de actividad, y lo que queda hacia adelante es hacer una reponderación
definir cuáles deben ser los pesos óptimos de este indicador para los diferentes componentes y luego, una vez que hacemos eso, ver si se puede usar este indicador de condiciones financieras para explicar algunas dinámicas de variables macrofinancieras locales. Y finalmente, un paso que queremos dar en este año es empezar a difundir este indicador de condiciones financieras al mercado, ya sea de hacedores de política y el mercado en general, para que pueda servir de guía de cuál es la situación financiera de la economía, dado los choques que se dan pues, a lo largo del año. Y eso es lo que he preparado para hoy, y igual que los otros presentadores, abierto a responder las preguntas relacionadas a este tema. Gracias, Álvaro. Gracias, profesor Vicente Tuesta. En el chat de los asistentes hay algunas preguntas que podrían responder si está en el marco de su exposición. A los asistentes pueden enviar sus preguntas en el chat de acuerdo a la presentación que hemos escuchado de cada expositor. Quizás, Haldor, si me permites. Sí, adelante. Quizás lo que podemos hacer, dado lo avanzado del tema, es hacer lo avanzado de la hora, perdón, hacer una compilación de las preguntas y generar un link para una respuesta global, ¿no? Y vamos también a colocar en la página web de la universidad el link de la grabación. Sí. No sé si están de acuerdo los expositores. Sí, por mi parte, de acuerdo. De acuerdo, Pedro. De acuerdo, Pedro. No hay problema. Sí, gracias. Sí, igualmente de acuerdo. Gracias. Entonces, Haldor, lo que podemos hacer es, generamos las preguntas, las compilamos en el mismo observatorio y subimos a la web las respuestas que cada uno de los expositores considera, ¿no? Ya, perfecto. Ya están las preguntas registradas para hacer la compilación. Me parece que no hay más preguntas, Pedro. Ok, bueno. Podemos cerrar la conferencia. Ok, algunas palabras finales. Primero, agradecerte, Claudia, por tu tiempo y por la dedicación a la Universidad de Lima. Paul, igualmente, Gonzalo, Vicente, yo creo que realmente, y a todo el equipo de apoyo, indudablemente, ¿no? A Ariana, a Rocío, a Leslie, a José Luis Nolasco, etc. Yo creo que acá lo importante es que estamos generando ciencia, estamos generando conocimiento, ese es nuestro objetivo. Vamos a seguir con el observatorio, vamos a tratar de contribuir con la profesionalización de la interpretación de la economía y del desarrollo de los países en general y del Perú en particular, y también parte de esto se va a publicar en la revista
que vuelve a surgir, por utilizar esa palabra, en julio de este año. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo, su dedicación, y a ustedes, alumnos y público en general, pues agradecerles también por haber participado en este seminario. Gracias.